Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de La vida entre mates y mats. Por si no me conoces, mi nombre es Nuria y cada semana voy contando en este podcast, voy bajando un poquito a tierra todo lo que publico y comparto en el blog de Moving Presence. Ahí desarrollo un poquito más en profundidad algunos conceptos, está un poquito más orientado a profesionales del movimiento y de prácticas corporales. Y acá lo bajamos un poquito a tierra, porque justamente son cosas que se aplican a toda la vida, así que hablamos de cosas que nos pasan a todos. Así que prepárate con un mate de por medio o poneme ahí de fondo, no importa. Y quédate porque hoy voy a contarte algo que me pasó varias veces y que seguramente a vos también. Hace un tiempo, ya bastante, mi abuelo aparece con la idea de que quiere empezar a manejar su computadora. Se compró una compu nueva, recomendada, y quiso empezar a usar internet, quiso empezar a usar las redes sociales, empezar a usar la cuenta del banco, ¿no? Y es como que cada vez más grande la responsabilidad. Y me llama a mí para que le enseñe a usar la computadora. Obviamente hay muchas cosas que nosotros tenemos súper incorporadas que pasamos un poco de largo, como que son un poco obvias para nosotros, pero para personas que no están tan habituadas o que quizás no han nacido con eso y demás, bueno, es un poquito más complicado y lo obvio no es tan obvio. Me pasa a mí, que tengo 33 años, con cosas que me explica mi sobrino, por ejemplo, y es como, bueno, ¿de dónde sacó esto, no? Y costaba un poco, por esta misma razón de, de la vida, del paso del tiempo, de lo rápido que ha crecido la tecnología, en fin. Me estaba costando un poco entender cómo hacer que él entienda, ¿no? Estaba usando todos mis recursos. Y en un momento se me ocurrió decirle, tratando igualmente de contener toda la parte de seguridad informática, que no se meta ningún virus, que no haga ninguna transferencia bancaria ni nada de eso. Se me ocurre decirle, a ver, toca vos, hacé todo vos, yo te miro. Y algo cambió. No hizo falta ninguna explicación nueva, salvo 2, 3 cositas. Pero lo que sí estaba pasando era que necesitaba hacerlo él mismo, con sus propias manos. Él tocar el mouse, él tocar el teclado, equivocarse un par de veces para que todos esos conceptos quedaran. Y después, de a poquito, los fue anotando también en su libreta. Otro gran beneficio de escribir a mano, a diferencia de escribir en la compu, de cómo el proceso que implica escribir a mano, todos esos procesos cognitivos, hacen que esa información se guarde más en la memoria. Ese va a ser un tema para otro episodio más adelante. Y me quedé pensando esa vez, y me gusta traer este tema de vuelta todas las veces que sea necesario, que es que muchas veces nuestro primer instinto cuando queremos explicarle algo a alguien o cuando hay un concepto que no se entiende, es tratar de explicarlo de nuevo. Y muchas veces en esas explicaciones caemos sin darnos cuenta en explicar lo mismo de la misma manera, porque nosotros no nos damos cuenta de eso. Es como te decía antes, hay cosas que nos parecen quizás como obvias o obvias de entender o fáciles de entender, pero la persona que está del otro lado aprende de otra manera por infinidad de motivos, por voluntad, por ganas, por edad, por capacidades cognitivas, en fin. El problema en sí, que es esto un poquito lo que se remonta el ensayo, perdón, del blog, que es que siempre tendemos a caer en esta como de si el problema fuese la explicación, la manera en que te lo estoy explicando. A veces sí, a veces nosotros podemos encontrar mejores formas, vamos a decirle, o formas más pedagógicas de explicar algo, de contar algo, de dar a entender algo. Pero muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el canal que realmente está mandando en esa situación. Ahora voy a desarrollar un poquito más este concepto, pero pensá si en algún momento pasaste por una situación similar.
Pensá si en algún momento le explicaste algo a alguien una y otra vez con toda la paciencia del mundo y esa persona seguía sin poder hacerlo distinto o seguía cometiendo los mismos errores. Nos frustramos, decimos, pero ¿cómo puede ser que no entienda? Esto puede ser enseñándole algo a un hijo, a alguien nuevo en un trabajo, tratando de que tu pareja entienda por qué algo te molestaba. Fíjate cómo se va trasladando a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Casi seguro tenés un ejemplo ahí dando vueltas y casi seguro pensaste que el problema era encontrar las palabras justas, que vos encontraras las palabras para explicar eso. Y de esto hablo en el ensayo con un poquito más de desarrollo conceptual, pero acá te lo cuento como me pasó a mí en una situación bien cotidiana. Y esto es lo que me gustaría que desarrollar bien, que cuando algo no se aprende o cuando algo está costando, está siendo difícil, no siempre es porque falta una mejor explicación, sino que a veces la información está entrando por un canal que para esa persona en ese momento no es el que necesita. En el ejemplo que te conté, yo estaba tratando de explicarle a mi abuelo, manipulando yo la computadora, manipulándola, manipulando el mouse, mostrándole esto, todo. Y en él estaba entrando, bueno, a través de la vista, a través de la escucha, estaba entrando a través de la verbalidad, de lo que yo le explicaba, pero el cambio ocurrió realmente cuando él pudo tomar posesión del objeto de la compu y pudo él poner el cuerpo. Este es el concepto acá que quiero resaltar con negrita. Él tuvo la oportunidad, y fue lo que hizo, de poner el cuerpo y que ahora esa información ya no entrara por el canal que venía entrando, que era mi voz, que era la visión, la vista, sino que ahora esa información empezó a entrar por el cuerpo. Y voy a traer este ejemplo que te contaba antes de escribir a mano. No lo voy a dejar tanto para otro episodio. Voy a desarrollarlo un poquito ahora. Cuando nosotros escribimos a mano, están pasando muchos procesos en simultáneo. Además de que estamos pensando todo inconscientemente en microsegundos, estamos desarrollando la idea, estamos desarrollando la forma de las palabras, cómo se compone una palabra, cómo se compone una oración, cuál es la forma de una letra, todo eso está pasando según nuestro abecedario, según nuestro idioma, de algo aprendido previamente y hoy en día automatizado. Entonces hay ciertos procesos ahí que ya están muy automatizados, pero no por eso dejan de ocurrir. Y empezamos a elaborar oraciones que además de elaborarlas ocurre algo que es súper interesante que viene con esto que te quería contar. Es información que nuestro cerebro envía a nuestra mano sobre cómo debemos hacer ese dibujo, ese garabato para dar forma a la letra y luego a la oración. En dónde tenemos que poner punto, en dónde tenemos que dejar espacio, en dónde va punto y aparte, en dónde va la coma. Todo eso, que muchas veces hoy en la tecnología se pierde, son procesos cognitivos que se van perdiendo. Y nuestra mano también, al hacer esos movimientos, entrena la psicomotricidad, entrenamos el proceso y el desarrollo visoespacial de calcular si esta palabra me va a entrar, si este espacio que estoy dejando entre una palabra y otra es suficiente, todo eso va pasando. Es por eso que como requiere la escritura a mano, requiere mayor carga, mayor volumen, hay muchos más procesos pasando al mismo tiempo que cuando escribimos en la compu, porque en la compu ya tenemos las letritas, no tenemos que, a lo sumo, una vez que automatizamos donde están las letras, ya está. Al hacer un proceso mucho más complejo, entonces ponemos más recursos, ponemos más energía, y ahí es donde esas cosas que escribimos, eso que estamos plasmando en la hoja, tiene muchas más probabilidades de ser recordado y de ser aprendido que si nosotros lo escribimos en la compu, por ejemplo. Con esto vuelvo al ejemplo que te decía de mi abuelo.
y que es muy útil también para los niños también, sobre todo, de entender cómo es que los procesos que transitan, que atraviesan nuestro cuerpo, terminan de alguna forma entrando por este canal corporal y siendo una vía de aprendizaje súper potente, súper potente. Ahora imagínate tener toda esta información que te estoy contando ahora, que quizás ya la sabías, y poder aplicarla a todos los ámbitos de tu vida. Poder aplicarlo a una agenda, a colorear esa agenda, quizás puedes agregar algo de memoria visual por ahí, poder aplicarlo a una clase, a la secuenciación, y también entender a la persona que tengo enfrente. Entender de qué manera aprende la persona que tengo enfrente y cuál puede ser la mejor vía, digamos, el mejor canal para que ese aprendizaje se instale. Entonces, volvemos a la pregunta inicial de que en vez de preguntarnos cómo es que esto se lo explico mejor, podemos preguntarnos qué otras formas tiene esta persona de llegar a esto, de llegar a este aprendizaje, además de solo escucharme a mí. Y este es el lenguaje del cuerpo. Este es el idioma del cuerpo que muchas veces, como decía en el episodio anterior, no nos enseñan a escuchar y no nos enseñan tampoco a responderle. Estos son ejemplos muy, muy concretos, por eso me gusta traerlos para que no queden en el aire y que podamos entender también cómo estos conocimientos sobre el aprendizaje que se estudian mucho en el área de psicopedagogía, cómo pueden influir y cómo pueden facilitar, beneficiarnos a lo largo de toda nuestra vida. Hace un par de capítulos y un par de ensayos hablamos de cómo la psicopedagogía no trabaja solo con niños. Hablamos también de el lenguaje del cuerpo, que es un poco esto que traemos hoy también. Y hoy estamos hablando de cómo esto nos beneficia, cómo esta información, cómo tener esto presente nos beneficia en los aprendizajes de la vida, tanto para nosotros mismos como para trabajar con otras personas, como para enseñarle cosas o mostrarle cosas al abuelo, nuestro hijo, nuestra hermana. Así que, sin hacerla mucho más larga, la pregunta para esta semana, la propuesta, es que pienses. Si la próxima vez que sentís la necesidad de explicar algo por tercera vez, además de que te agarre un odio profundo, si podés frenar un poquito y preguntarte en ese momento si hace falta otra explicación más o si hace falta otra forma de llegar a lo mismo. Y también, quizás una pregunta previa, puede ser previa a esta ahora que la estoy pensando, si crees que contás con las herramientas para hacerlo. Porque esto, si bien muchas veces me dedico a profesionales, porque brindo herramientas para profesionales, pero también para cualquier persona que esté ahí del otro lado escuchando esto, que le quede esta pregunta dando vueltas de si cree que tiene las herramientas o no para poder explicar algo o para poder enseñar algo que no sea solo con el uso de la palabra y de la explicación, si cree que cuenta con otras herramientas para otros y para sí mismo también. Si te interesa esto, con más desarrollo, subí el ensayo que te contaba al blog, lo subí hoy completo, para cuando estés escuchando esto en realidad. El acceso está en mi página numonserrat.com y si no, en el Instagram están también los links @nu.monserrat y puedes dejarme también tus comentarios, ahí está todo. Y si algo de esto te resuena, si algo de esto te parece interesante, me sirve muchísimo que lo compartas también con otras personas que crean que les pueda interesar. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos la semana que viene en un próximo episodio. Y como siempre, cuídate, movete
y nos volvemos a encontrar con otro mate de por medio en la vida entre mates y mats. Chau, chau.